Con nuestro primer entrevistado aquí de este día viernes, Gabriel Solano, es legislador de la ciudad de Buenos Aires y es uno de los que presentó una denuncia contra Javier Milei y contra el ahora ex titular de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad Pañuelo, por corrupción. Así que ya lo saludamos. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Ignacio y Rocío por aquí. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito sobre la presentación judicial que hicieron luego de conocerse estos audios, ¿no? Que hablan de coimas, de retornos entre laboratorios y la Presidencia de la Nación. Mira, nosotros lo que estamos pidiendo es algo muy elemental. Los audios son, de ser verídicos, y hasta ahora nadie dijo lo contrario, sumamente graves. Porque habla de hechos de corrupción que involucran de manera directa al presidente de la Nación y a su hermana, directa. Y quien lo dice es la persona que no solamente era titular de la Agencia de Discapacidad, sino también abogado personal de Milei. Por lo tanto, nadie puede pensar que es una persona que tenía animadversión con el presidente de la Nación. Él lo había puesto como su abogado personal. Entonces, estos hechos tienen que ser clarificados. Y nosotros lo que estamos pidiendo a la justicia es que tome de inmediatas medidas de prueba al respecto. Tiene que citarlo a Milei, citarlo a su hermana, citarlo a Spagnolo, a Eduardo Menem, al propietario de esta droguería que se llama Suizo Argentina, que parece ser clave en el negocio, porque recaudaba la coima que luego repartía entre distintas cadenas del poder, y hacer incluso en estos casos los careos correspondientes, porque Spagnolo dice que habló directamente con Milei, que le advirtió esto, y Milei no tomó ninguna medida. Entonces, si no se toman medidas de prueba de inmediato, la situación puede ser grave porque se permite destruir pruebas, borrar chats. Claro, pensaba, por ejemplo, Gabriel, en el tema de los celulares. En algún momento del audio, Spagnolo dice que tiene guardados los chats con Karina Milei, si no me equivoco. Entonces, sería una de las primeras medidas que debería tomar la justicia, ¿no? Lógico, tener que hacer de inmediato, los celulares, las computadoras personales, las cuentas de email, las cuentas bancarias. Todo eso tiene que ser de inmediato, confiscado por la justicia, porque si no se pueden borrar medidas de prueba. Es algo muy, muy elemental. Y como Spagnolo, como vos bien decís, dice que tiene chats. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se borren? Entonces, si la justicia actúa con tanta lentitud, bueno, es evidente que permite luego la impunidad del poder. Entonces, nosotros estamos reclamando estos hechos básicos. Todo tiene que pensarse que, la justicia va a determinar responsabilidades, pero los audios son demasiado concluyentes y pasó muchos días y nadie dijo que los audios son falsos. Claro. En primer lugar, el propio Spagnolo. Yo utilizo aquel sentido común. Si mañana aparecen audios míos o supuestamente míos que son falsos, yo salgo a aclararlo de inmediato. Claro. Esto no sucedió. Gabriel, así que lo que tiene que hacer la justicia es actuar como si esto fuese cierto y tomar las medidas de prueba. Dos cosas sobre esto. Si se certifica que el audio es verdadero, ¿es un elemento de prueba importante o va a ser un elemento de prueba muy importante, creo, ¿no? Porque menciona a la propia Karina Milei bueno, implicaría también uno de los hechos de corrupción más graves, por lo menos de este gobierno, que se conocen fehacientemente. A ver, si el audio seguramente es verdadero. Porque yo acá insisto, el sentido común no sustituye la justicia, pero es un elemento siempre para utilizar. Nadie dijo que son falsos, empezando por el propio Spagnolo. Ahora, no alcanza para determinar una responsabilidad de un audio, porque el audio puede ser cierto, es decir, él lo dijo, pero que lo que dijo no es cierto, ¿se entiende? Claro. Son dos cosas distintas. Habrá que tomar medidas de prueba adicionales, pero él dice que tiene chats, y él habla de una cadena de corrupción, no de un hecho aislado. Él habla de que todos los meses se roba aproximadamente entre 500.000 y 800.000 dólares. Que las coimas estaban pautadas en un 8%. Que de ese 8%, 3 iba para Karina Milei. Es decir, él habla de muchas cosas. Habla de la colocación de personal específicamente con la única finalidad
de mantener el control de la agencia de la contratación y la compra de medicamentos. Es decir, él habla de muchas cosas que por lo tanto se pueden estudiar, se pueden investigar para determinar no solo la veracidad del audio, sino que si lo que dice el audio es cierto o no es cierto. ¿Sobre qué tribunal recayó la denuncia? Está en el tribunal de Casanelo, Ajá. porque cayó en el tribunal número 11, Sí. que es el de Bonadío, Sí. que como Bonadío falleció, hoy lo está surrogando Casanelo y Ercolini. Bien. Pero ya había una causa previa que tenía Casanelo al respecto y se unificaría, de acuerdo a nos dijeron, todo con Casanelo. Es la denuncia de Gregorio Dalbón, si no me equivoco. Exactamente. Bien. Exactamente. Se pueden juntar estas dos Sería lo denuncias. lógico. Y después hay un contexto político que déjeme decirlo, ¿no? Sí. Porque estamos en una situación muy grave en el país. El gobierno vetó una ley que ampara derechos de las personas con discapacidad. Ahora el Congreso, ya hubo en la Cámara de Diputados un rechazo del veto, ahora espera el Senado que lo haga lo mismo. Y el gobierno dice que si el Senado lo hace, va a la justicia para no cumplir la ley. Entonces tenemos que a las personas con discapacidad le quitan los derechos. Y el presupuesto para la discapacidad se lo están robando. Esto es lo que está pasando en Argentina. Gabriel, entiendo que los audios, por lo que he leído y he escuchado, tienen un año más o menos, o corresponden al año pasado. ¿Eso también indicaría más que podría ser, por las internas que se están viendo dentro del gobierno nacional, algo relacionado más a la interna que a que se llegue al fondo de esta investigación? ¿O crees que pueden aparecer más elementos de prueba para continuar y profundizar esto? A ver, en general este tipo de hechos se destapan por internas. Eso es muy común en este hecho y en tantos hechos de corrupción. Hay una especie de estructura y en un momento esa estructura se rompe y alguien habla o hace trascender determinada información que tenía guardada esperando el momento oportuno para que salga a la luz. Ahora, una cosa es la interna y otra cosa son los hechos de corrupción, ¿no? Es decir, si la interna destapó el hecho de corrupción, bienvenido a la interna. Porque sin esa interna no nos hubiésemos enterado de lo que estaba pasando. Y si el audio tiene un año y estaban robando entre 500.000 y 800.000 por mes, estamos hablando que se robaron varios millones de dólares, ¿no? Y solamente en la compra de medicamentos de la agencia de discapacidad. Ahora, la agencia de discapacidad no es la entidad del Estado que más medicamentos compra. Pensemos en el PAMI. Uno ya tendría que estar poniendo, el foco en otros organismos del Estado, porque si esto pasa en la agencia de discapacidad, no sé qué está pasando en el PAMI. Y además no es la primera vez que se la menciona a Karina Milei como la persona que recibe dinero, ¿no? Incluso por reuniones con el presidente. Recuerdo el testimonio de Pallarols, por ejemplo, ¿no? Que le habían pedido también una suma considerable en dólares solo para reunirse con el presidente. Otros que están vinculados, claro, que están vinculados a la causa Libra, ¿no? Pues yo ya ahora te hablo como dirigente político, yo soy legislador, soy candidato a diputado por el Frente de Izquierda. Le toca encabezar con Miriam Bregman la lista de diputados nacionales de la ciudad. Entonces yo tengo la convicción que estamos frente a uno de los gobiernos más ladrones de la historia argentina. Y da la impresión de que es un grupo que llega al poder de una manera bastante imprevista, que tienen la sospecha que esto puede no durar tanto, y están robando a una velocidad inusitada, ¿no? Porque no son hechos de corrupción que afecta a la periferia del poder. Esto va al corazón del poder. Lo mismo que caso Libra. Va a Milei y a su hermana. Es un gobierno que llegó justamente con un discurso de que venía a acabar con la corrupción, con la casta, y que venía con otra forma de hacer política y ahora, está quedando en evidencia todo lo contrario. ¿Pensás que esto, la gente, el votante de Milei, puede llegar a comprender realmente lo que está pasando o quizás todavía creen en un relato que ellos mismos están construyendo para desmentir todas estas cuestiones? A ver, tocaste dos temas, déjame una pequeña reflexión sobre cada uno. Sí. Es muy común que los gobiernos que vienen prometiendo que no van a robar, roban más que todos. Me acuerdo en su momento de la Alianza, veníamos de la escandalosa corrupción menemista,
hicieron campaña contra la corrupción y el gobierno se explotó porque para aprobar leyes colmeaban a los senadores. Y terminó con la renuncia del vicepresidente y una crisis política nacional. En general, mi abuela decía, dime de qué te jactas y te diré quién eres, ¿viste? Sí. Vos te jactás de que no robás y al final sos más chorro que todos. Tengo el dime de qué alardeas y te diré de qué careces también. Claro, no, pero que no va a robar, para mí no robar es un valor elemental. Uno no se jacta de que no roba. Claro, claro. Vos no te jactás que no le pegás a un chico. Claro, no le pegás, claro. o sea, son las cosas que hay que hacer en la vida. Yo nunca me imagino jactarme de las cosas que, digamos, moralmente estoy obligado a hacer. Claro. No. Entendiendo tu candidatura, Gabriel, ¿cómo ves la conformación? Bueno, ¿cómo analizás estos últimos 2 días en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja? ¿Y qué pensás de la conformación que va a venir a partir de diciembre? Bueno, primero hay que votar, ¿no? Para hacer la conformación. Lo que te puedo decir es que hay muchas alternativas de resultado electoral. Ningún resultado electoral le va a dar mayoría al gobierno. Eso está excluido. Porque incluso aunque el gobierno tuviese, ojalá que no, un resultado electoral más o menos bueno, como las cámaras se cambian parcialmente, con la Cámara de Diputados por la mitad y el Senado por tercios, el gobierno nunca va a tener mayoría parlamentaria. Entonces uno tiene que preguntarse lo siguiente en relación a lo que viene. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Es decir, nosotros lo que queremos ahora, para que el país crezca, ese es su relato, es aprobar la reforma laboral, previsional, impositiva. Eso lo dicen abiertamente. Y si eso lo logramos, que son las llamadas reformas estructurales, la universidad, avanzar contra la universidad pública, bueno, si eso lo logramos, el país va a crecer. Yo opino lo contrario, que si eso lo logran, el país se va a pique, especialmente los trabajadores del país. Entonces uno se tiene que preguntar al momento de votar, y si uno está en contra de esta agenda del gobierno, ¿qué bloque de todos los que existen en el Congreso te da seguridad de que no va a votar esto? Yo me pregunto, ¿el bloque de Frente de Izquierda? Vos sabés que no va a votar nada de esto. Y no solo que no lo va a votar, sino que lo va a enfrentar adentro y especialmente afuera. Ahora, yo me pregunto, y por poner nombres propios, porque no vamos a hacernos caretas, ¿no? A Urtubey, que es el candidato del kirchnerismo en Salta, ¿a vos te da garantía de que no va a votar una reforma laboral? A mí no. Y sentís que... El peronismo en las provincias. Por ejemplo, hay listas únicas de peronismo en la provincia de Tucumán, de Catamarca, de Santiago del Estero. Una parte importante de esos diputados votaron la ley de base de Milei. Entonces yo creo que es lícito empezar, no concluir, pero empezar el razonamiento haciéndose esa pregunta. Y luego continuar diciendo, bueno, como en el Congreso no alcanza, porque uno logra una ley y después te la vetan, el problema ya pasa ahora a cómo se enfrenta a esos vetos. Y cuando hay que enfrentar esos vetos se requiere también una lucha. Y uno ve, ¿la CGT está luchando? No está luchando. Está negociando con el gobierno. Gabriel, te agradecemos muchísimo por este rato con Radio Provincia y será hasta la próxima. A ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Gabriel Solano es integrante del Frente de Izquierda y Trabajadores, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a diputado